Quiero compartir en este momento una palabra, como hacemos siempre, terminando ya la transmisión. Como recién les dije, el Señor no nos dejó sin palabra. En todo este tiempo y desde la primera semana tuvimos una palabra de Dios que nos fue dirigiendo, ¿sí? Y que nos fue sosteniendo por sobre todas las cosas. Y en este último tiempo entendimos de parte del Señor que debíamos revisar los inicios de la iglesia, en el libro de Hechos, los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Donde se cuenta la historia o las historias de la iglesia en sus inicios y cómo ellos fueron avanzando en aquello que era totalmente novedoso para ellos. El domingo pasado hicimos un repaso con algunos ítems bien importantes, espero que lo hayas visto y si no, bueno, ya sabes que todo lo que hacemos aquí queda registrado en nuestro canal de YouTube, animate y revisa lo que hay ahí. Y hoy vamos a leer un párrafo del capítulo 9 del libro de Hechos. En este capítulo ustedes van a ver que se relata el momento en que Saulo, que termina siendo el apóstol Pablo, tiene un encuentro poderoso con Jesús. Se los leo, Hechos capítulo 9, desde el versículo 1 en adelante. Dice que Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, una ciudad que estaba a unos cuantos kilómetros, ¿no? Para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra, mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver, así que de la mano lo llevaron a Damasco y allí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada. En Damasco había un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido: aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada Derecha. Allí, en la casa de Judas, busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso, y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió: pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprehender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve allá, porque Él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Ananías fue, y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento, de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas, y éste recibió la vista. Luego que se levantó, fue bautizado, y después de comer, recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas, donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando leí este pasaje durante esta semana, entendí que Dios quería hacernos parar un momentito en nuestra carrera y recordarnos
algo muy importante. Recordarnos que Él no perdió el control. Que Él no perdió el control. La verdad es que, como esta historia y tantas otras de la Biblia lo demuestran, Dios tiene todo bajo control. Y este es un tiempo especial que estamos viviendo en el cual es importantísimo recordar que Dios tiene todo bajo control. Dios lo sigue teniendo desde el primer instante. A Dios no se le escapa ningún detalle. Lo vemos en estas historias, ¿no? ¿Será que Dios vio cuando los discípulos sanaban a los enfermos y liberaban a los endemoniados? Por supuesto, por eso los respaldó. Y eso lo vimos en los capítulos 3, en el capítulo 5. ¿Sí? ¿Vio cuando los discípulos eran llevados a la cárcel una y otra vez? Por supuesto. Por eso los sacó de ahí milagrosamente. Lo vimos en el capítulo 3 y en el 4. ¿Vio cuando la iglesia oraba fervorosa? Por supuesto. Por eso recibieron más de nuevo para predicar. Lo vimos en el capítulo 4. ¿Vio cuando la iglesia se le abrieron los ojos sobre las necesidades reinantes? Claro. Por eso hizo que entre ellos a nadie le faltara nada. Lo vimos en los capítulos 2 y 4. ¿Vio cuando asesinaban a Esteban? Claro que sí. Por eso le mostró su gloria mientras que lo apedreaban, para animarlo, para fortalecerlo. Jesús mismo estaba ahí. Lo vimos en el capítulo 7. ¿Vio cuando la iglesia tuvo que huir, dejando casas y pertenencias? Por supuesto. Ese día los estaba asociando a su empresa. Eso lo vimos en el capítulo 8. Dios no pierde detalle. Aunque a veces las circunstancias parecieran mostrar que Dios no está, que Dios está ausente, que Dios está mirando para otro lado. O quizá alguno pensará que hasta a Dios le sobrepasó todo lo que vivimos. La verdad no es así. Dios nunca perdió el control de nada. Y Él está en cada detalle de tu vida, de la mía, de la de todos, de la de tu vecino, la de tu familiar, la de los gobernantes que tenemos, la de la gente que no conocemos. Dios está en el detalle de todos. Y Dios trata con unos y con otros. Dios trata con unos y con otros. En esta historia vemos cómo trató con Saulo y con Ananías, con perseguidores y perseguidos. A unos los trata para llamarles la atención, a otros los trata para asignarles una misión. Miremos el trato que tuvo con Saulo, que era el perseguidor, ¿no? En primer lugar, le llamó la atención, ¿sí? Le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Una frase que parece rara, ¿no? No sé si la oíste alguna vez y estoy seguro que nunca la usaste, ¿no? Pero esta frase era una frase típica de aquel tiempo, cuando alguien iba arando con los bueyes, generalmente el que guiaba a los bueyes y el arado tenía en su mano como un fierro, un hierro largo, con una punta tipo de flecha, ¿no? A la que llamaban aguijón. Con ese hierro lo que hacían era, cada tanto, motivar a los bueyes, ¿sí? Para que no se detengan, para que avancen, para que sigan a su objetivo, ¿sí? Ahora, sucedía a veces que algunos bueyes renegados, ¿sí? Empezaban a dar patadas, coces, ¿sí? Porque, bueno, no querían avanzar hacia donde el labrador les indicaba. Entonces, al levantar sus patas y soltar aquellas patadas, se clavaban con el aguijón. Por eso Jesús le dice a Saulo, duro te es dar coces contra el aguijón. Ahora, me llamó mucho la atención esto, me encantó esta ilustración, ¿no es cierto?, de pensar que cuando el agricultor que iba llevando a los bueyes hincaba, pinchaba con el aguijón, con esa vara de hierro, él sabía dónde hacerlo, de tal manera de no lastimar al animal. Pero es interesantísimo que cuando el animal levanta su pata para patear, se termina lastimando, ¿sí? Y era lo que Jesús le estaba diciendo a Saulo, le estaba haciendo ver que no podía ir en contra de sus planes,
que Dios lo estaba conduciendo hacia un fin y que Saulo, al renegarse, al rebelarse contra esos planes, solamente se haría daño. Entonces aquí vemos esto, y tomen nota por favor, si están ahí con sus cuadernos, con su virome, tomen nota de esto. Siempre hay un llamado de atención hacia los perseguidores. Siempre hay un llamado de atención hacia los perseguidores. Nosotros, que a veces somos los perseguidos, quizá no nos enteramos, no nos damos cuenta, no sabemos qué habla Dios en la intimidad con el perseguidor. ¿Sí? Muchas de las cosas que Dios hace no están a nuestra vista, no las vemos, no nos enteramos. Pero esto es un principio, Dios siempre habla, Dios siempre llama la atención a los perseguidores. Luego vemos como Dios sigue trabajando con él. Hay un trato con Saulo. Fíjense que lo dejó ciego para que se dé cuenta que no puede depender de lo que ve, no puede depender de su visión, de su vista, porque no es el único punto de vista. Y además, en este caso, en la persecución de la iglesia, definitivamente no era la correcta, no era la visión correcta. Imagínense lo que debe haber atravesado Saulo esos 3 días en que, bueno, él iba convencido a Damasco a hacer justicia, ¿no? A exterminar a los que para él no tenían nada que ver con la religión, con Dios, como él lo había aprendido, ¿sí? Pero Dios se le mete en el medio y empieza a trabajar con él. Imagínense el entrenamiento, sus valores, sus convicciones, todo estaba siendo confrontado. Esos 3 días deben haber sido los 3 peores días de la vida de ese hombre, ¿no? Y viendo, sintiendo cómo se le desmoronaban sus principios, los que hasta ese momento de vida, un hombre de quizás unos 30 años, lo habían conducido con mucha pasión a perseguir a la iglesia. Pero Dios trató con él, Dios trabajó con él. ¿Qué hizo luego? Lo corrigió. Lo corrigió, es decir, después de ese trato o con ese trato, termina corrigiendo a Saulo. Y lo vemos cuando Saulo sale a predicar, sale de esa situación, ¿no es cierto? Sale de la ceguera, sale de esa confusión que tenía en la cabeza y comienza a predicar, es decir, algo totalmente inverso a lo que venía haciendo, ¿sí? Entonces ahí vemos que realmente Dios lo corrigió. Por supuesto, siempre está la opción de que el corregido no acepte la corrección. Pasó con unos cuantos en la Biblia, pasó con uno que se llamaba Demas, pasó con uno que se llamaba Simón el Mago, si se acuerdan, lo mencionamos en uno de los mensajes anteriores, pasó con Ananías y Zafira, ¿sí? También lo pasamos por alto, pero estaba en la lectura que estábamos haciendo en esos días, ¿sí? Muchos que fueron llamados a la atención, pero bueno, no respondieron. Saulo sí, y Saulo corrigió su actitud, ¿sí? Y eso es lo que Dios busca cuando confronta a los perseguidores y cuando aún los deja sin recursos, ¿sí? Llega un momento, anota también esto, Dios en algún momento deja a los perseguidores sin recursos, es decir, aquello de lo cual se valían, ¿sí? En el caso de Saulo se valía de cartas de los principales del gobierno, ¿sí? Se valía de amistades, se valía de su entrenamiento, su formación, su academia, ¿no? Bueno, Dios desmoronó todo eso, todo lo que él tenía levantado, quizá con mucho esfuerzo, seguramente con mucho esfuerzo, lo dejó sin sentido. Dios hace eso con los perseguidores en algún momento. Insisto, algunos tercamente, ¿sí? Siguen adelante y, bueno, lamentablemente sobre ellos termina cayendo el juicio de Dios. No es el caso de Saulo, y entonces con el caso de Saulo terminamos aprendiendo una lección para nosotros. Y esta es la lección, que si Dios se te aparece y te corrige es porque está interesado en vos. Si Dios se te aparece y te corrige es porque está interesado en vos. ¿Sí? La intención de su corrección, de la corrección de Dios, siempre es encauzarte en su propósito de vida, con el cual realmente serás feliz, pleno. ¿Sí? Saulo, que luego se va a llamar Pablo, el apóstol Pablo, él termina siendo realmente feliz haciendo lo que hacía, a pesar de que en esta segunda etapa de su vida la pasó peor
que en la primera como perseguidor, ¿sí? Pero Pablo termina siendo feliz. Hablemos del trato que tuvo Dios con Ananías, el otro personaje de la historia, el perseguido, porque era parte de la iglesia, ¿sí? A quien Saulo perseguía, ¿no? ¿Qué hizo? Lo primero que hizo Dios con Ananías, le dio una misión. Le dio una misión, es decir, no solo le dio un objetivo de vida, sino que trabajó en su contentamiento, en su satisfacción. Ustedes imagínense, ¿no? Nosotros vimos ahí, recién leímos el temor que tenía Ananías, ahora le hablo de eso. Pero Ananías fue, obedeció, y a partir de ese momento vemos a un Saulo que se levanta, se transforma en apóstol Pablo y empieza a crecer en renombre, en el buen sentido, ¿no es cierto? Empieza a crecer. Ahora, ustedes imagínense a Ananías. Ananías desaparece de la escena, no lo encontramos nunca más, pero Ananías seguía escuchando de Pablo. Ustedes imagínense cómo su corazón y era afirmado en una convicción acerca de su misión cada vez que oía algo nuevo acerca de Pablo. Dentro suyo yo creo que el Espíritu Santo le recordaba, ¿te acordás? Cuando tuviste miedo, ¿te acordás cuando no querías ir a la casa de Judas y orar por ese Saulo que era perseguidor? ¿Te acordás? Mirá, por haber sido obediente, mirá dónde está Pablo hoy. Así que Dios trabajó en él, le dio una misión, pero también le dio un objetivo, le dio propósito a su vida. No lo vemos nunca más, insisto, pero estamos seguros de que Ananías disfrutó de haber sido obediente. ¿Qué más hizo con Ananías? Bueno, como decía recién, le quitó los miedos. Quizá Ananías era una persona como vos o como yo, ¿sí? Llena de temores, pero con muchas ganas de servir al Señor, ¿sí? Bueno, así como levantaban la mano en el chat, antes quizá lo puedan hacer ahora, yo, como diciendo yo tengo muchas ganas de servir al Señor, pero tengo miedo, tengo muchos miedos, Tengo miedo a predicar, tengo miedo a orar por los enfermos, tengo miedo de salir a la calle, tengo miedo de decir que soy cristiano, ¿sí? Bueno, quizá te pase, también me pasa, ¿sí? Quizá le pasaba a Ananías, pero Ananías era una persona que oraba y le pedía a Dios que lo transforme. Y un día llegó el desafío, Un día llegó el desafío. Quiero decirte esto, si podés, también toma nota, el desafío va a llegar. Si sos de esas personas que buscan al Señor, que buscan servirle, que buscan agradarle, que oran con miedo, pero oran y quieren servir al Señor, el desafío va a llegar. Y casi que te diría que te prepares porque el desafío está a punto de llegar. Prepárate, el desafío está a punto de llegar. ¿Qué más hizo Dios con Ananías? Dice la palabra, o nos muestra la palabra, que lo capacitó porque le dio revelación y poder. Revelación y poder. Revelación en el sentido de que él pudo ver en visión a este Saulo. Y poder porque oró por él y las escamas de sus ojos se cayeron y volvió a tener la visión. ¿Sí? Así que Dios lo capacitó y claro, es que Dios nunca te pide nada sin prepararte para que tengas éxito. Si en algún momento llega ese desafío del que te hablaba recién, es porque Dios ya tiene preparado tu éxito. Dios no te dice nada, ni te susurra nada si las condiciones todavía no están dadas. Pero cuando llega su tiempo y es Dios el que te habla, anda tranquilo porque está todo listo, como estaba listo acá. Dios jamás te diría, no sé cómo te va a ir en esto, pero bueno, probemos. Dios no prueba nada. Dios no necesita probar. Dios ya sabe qué es lo que pasa con vos, qué va a pasar con vos mañana, pasado, la otra semana, el mes que viene. Dios sabe cuándo volveremos a vernos en el templo. Dios sabe qué es lo próximo que vamos a tener que vivir como planeta, como seres humanos. Dios sabe todo. Dios no tiene que probar, como solemos decir nosotros. Probemos y después decidimos. No, Dios no es así. Dios ya decidió sobre tu éxito. Él ya habló sobre tu éxito y Él ya te capacitó sobre tu éxito. Él ya conoce y descuenta tu final si sos obediente, que será final de éxito. Y por último, en el trato de Dios con Ananías, vemos algunas condiciones, ¿sí? Condiciones, digo, para que nosotros recibamos el mismo trato.
Obviamente, aquí estoy suponiendo que todos nosotros estamos del lado de los perseguidos y no de los perseguidores. No quiero pensar que allí hay alguien que persiga a la iglesia de Jesucristo. Probablemente, si es así, tendrá que ser llamado la atención fuertemente como fue llamado Saulo. Pero si somos del grupo de los Ananías, de los que están siendo perseguidos por distintas razones y en distintas formas, quiero decirles esto, que hay 3 palabras en el texto que me llamaron mucho la atención para mostrarte estas condiciones para ser utilizado. En primer lugar, dice el texto que había en Damasco un discípulo. La primera condición es ser discípulo, con todo lo que eso significa. ¿Qué significa ser discípulo? Seguir de cerca a Jesús, ser obediente a cada mandato y por sobre todas las cosas, llegar a parecerse a Él. Quizá la mayor característica de un discípulo es esa, la de llegar a parecerse a su maestro, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces, primera condición para ser utilizados como fue utilizado Ananías, a pesar de ser uno de los perseguidos, es ser discípulo. En segundo lugar, me llamó la atención cuando encuentro la frase que dice, Ananías había tenido una visión. Entonces, la segunda condición que encuentro aquí es la necesidad de estar atento a lo que Dios dice. Estar atento a lo que Dios dice. La palabra visión implica estar enfocado. Entonces ahora tengo que preguntarte, ¿en qué está puesto tu enfoque? ¿Cuál es tu centro de atención? ¿Qué es lo que más te importa? Y ya sé lo que me vas a decir. Ya sé que me vas a decir que para vos lo más importante es Cristo, la iglesia, la predicación, la extensión del reino, y no te lo voy a discutir. Solamente, como ya sabemos que el corazón es engañoso más que todas las cosas, te quiero proponer que lo definas vos, ¿no? Ni siquiera necesitas escribirme esto, pero que puedas comprobar, porque la mejor forma de comprobar si realmente nuestro centro de atención es la voluntad de Dios, miren, es muy sencillo. Se consiguen una de esas agendas tipo escuela, agenda semanal, o la hacen ustedes, ¿sí? Donde ponen los 7 días de la semana, trazan las líneas con todas las horas del día y empiecen a anotar qué es lo que hacen en cada hora de ese día. Háganlo durante una semana, si quieren háganlo durante 2 semanas, mejor todavía, ¿sí? Y al cabo de 2 semanas, fíjense cuáles son las cosas que más se repiten, qué es lo que más hacen, en qué usan mayormente su tiempo. Y esa será la mejor prueba de que realmente están interesados en hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Si ustedes sacan la cuenta, hay 164 horas, si no me equivoco, en la semana, y de esas 164 horas, quizás te pasás 1 o 2 sirviendo al Señor, lamentablemente no te vamos a poder creer de que el centro de tu atención es la voluntad de Dios. Ananías estaba enfocado. Nosotros tenemos que estar enfocados en este tiempo. Estamos en un tiempo de pasividad, de encierro, de no poder hacer lo que queremos, pero nadie puede impedir que hagamos la voluntad de Dios. Nadie puede impedir que pasemos mucho tiempo orando, ni siquiera pueden impedir que prediquemos hoy en la era virtual, ¿sí? Nadie puede impedir que prediquemos. Somos privilegiados, si quieren verlo así, porque nos tocó una pandemia en tiempos en que podemos seguir comunicándonos y podemos seguir predicando. No hay necesidad de que se corte la predicación del Evangelio de Jesucristo. Esa es la mejor forma de probar si estás en el centro de la voluntad de Dios. Segunda condición, estar enfocados. Y la tercera condición, en un momento cuando Ananías se acerca a Saulo, le dicen 2 palabritas que para mí son clave. Le dice, hermano Saulo. No creo que Ananías haya sido un hipócrita, sino que creo que Ananías le está llamando hermano a Saulo, que era su más acérrimo perseguidor en ese momento, porque él creía en la palabra y en el plan de Dios. Tercera condición, creer en la palabra y en el plan de Dios. Es decir, Ananías tenía enfrente a alguien
que había ido a esa ciudad para matar a Ananías, ¿sí? Pero en el medio hay una palabra, hay un plan de Dios que se interpone y sin que Ananías vea nada en lo físico, él ya puede adelantarse en fe, porque Dios le habló. Y si Dios lo dijo, ya está hecho. Si Dios le dijo, si Dios te dijo que Él transformó a alguien para usarlo como instrumento suyo y poderoso, es porque ya está hecho. Ananías lo supo. Entonces Ananías pudo llegar hasta donde estaba Saulo, que creo que ni siquiera se había cambiado, iba con la misma ropa de perseguidor, quizá todavía tenía por ahí cerca las cartas que le iban a servir para asesinar cristianos, quizá todavía lo rodeaban sus amigos, los que lo habían acompañado en el camino, todo estaba todavía mostrando a un perseguidor, pero Dios había hablado con Ananías. Tercera condición para ser usado, creer en la palabra y en el plan de Dios. ¿Sí? Creer en la palabra y en el plan de Dios. Termino. Decir que Dios tiene todo bajo control, yo creo que ya entre nosotros por lo menos se volvió una frase común. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿de veras creemos que Dios nunca perdió el control? ¿De veras creemos que Dios está en control ahora? ¿De veras crees que Dios tiene control sobre tu vida? ¿Que Dios está controlando cómo va tu corazón? ¿Que Dios está controlando el progreso de tu negocio? ¿Que Dios controla, no sé, el sustento de tu familia? ¿De veras crees eso? Creo otra vez que la mejor manera de descubrir lo que hay en nuestro corazón para probar esto, para probar que realmente creemos que Dios está en control, es escucharnos orar. Sí, está bueno que te escuches orar a vos mismo y que te escuches orar específicamente sobre dos motivos. Que te escuches orar por tus enemigos. Orás por tus enemigos. Orás por los que te hacen mal. Orás por los que, bueno, no están a tu favor. Quizá no hay nadie que venga a tirarte piedras a tu casa, no te andan persiguiendo con una ametralladora, pero algunos quizás, no sé, dictan leyes, por ejemplo, que a vos no te favorecen y vos los ves como enemigos. Orás por tus enemigos. ¿Cómo orás por ellos? Cuando orás por tus enemigos, se nota si estás creyendo en un plan de Dios para ellos. Ahora, si vos orás simplemente para decir que Dios te los saque del camino, que Dios los pulverice, que Dios los haga desaparecer, entonces no sé si entendiste el plan de Dios, pero Dios dice en su palabra que Él ama a todos y que Él espera que todos se arrepientan. Y yo estoy seguro que aún para ese, tu enemigo, ese que a vos te parece que está tan en contra tuyo y de tu familia, de tus negocios, de tus convicciones, de tus creencias, aún para ese, Dios tiene un plan. No quiero dar nombres aquí, pero creo que se te está cruzando alguno. Dios tiene un plan y Dios le va a llamar la atención y Dios le va a quitar los recursos como hizo con Saulo. Por supuesto, en esa persona luego quedará el si responde o no responde a Dios. Pero en tu oración se va a demostrar si realmente crees que Dios está en control de todo. Así que la primera cosa que manifiestas tu fe en que Dios está en control de todo es tu oración por tus enemigos. La segunda cosa que demuestra que crees que Dios está en control de todo es cuando orás por tu futuro. ¿Cómo orás por tu futuro? ¿Orás por tu futuro? Quizás sos de aquellos, conozco unos cuantos, que simplemente lloran por su presente, ¿sí? Lloran por su presente. Y se quedan quejando por el presente que hoy están viviendo. Pero la pregunta es, ¿cómo orás por tu futuro? ¿Qué visión de Dios acerca de tu vida incluís en tu oración acerca del futuro? ¿Qué es lo que Dios te dijo hace un tiempo atrás? Claro, ahora en la pandemia parece que todas las palabras de Dios quedaron, no sé, enterradas. ¿Te parece eso? Si Dios dijo que iba a hacer algo con tu vida antes de que empiece la pandemia, ¿te parece que la pandemia va a cambiar la opinión de Dios? ¿Te parece que la cuarentena, el encierro, las leyes que se están promulgando puede cambiar la opinión de Dios? ¿Cómo orás por tus enemigos y cómo orás por tu futuro? Estas dos cosas
manifiestan si realmente crees que Dios está en control de todo. Te agrego una tercera. Una tercera manera de demostrar que creemos que Dios tiene todo bajo control es a través de la cena del Señor. Este acto que solemos llevar a cabo todos los primeros domingos del mes. Siempre mandamos una publicidad haciéndoles acordar, pero yo creo que la mayoría se acuerdan que el primer domingo del mes es un domingo donde compartimos la cena del Señor. ¿Y por qué les digo que la cena del Señor es un símbolo que manifiesta nuestra creencia? En primer lugar, porque muestra que creemos en la muerte de Jesús, ¿sí? Porque nosotros en la mesa ponemos pan, que simboliza el cuerpo de Cristo, ¿sí?, que fue entregado por nosotros, y también ponemos vino, que simboliza la sangre que Él derramó por nosotros, ¿sí? Entonces, de esta manera, demostramos que creemos en la muerte de Jesús, ¿sí? Yo estoy seguro de que Jesús murió y que además murió por mí. Primera cosa de lo cual estáis seguros. Pero también demostramos que creemos en su regreso, ¿sí?, en que va a volver. ¿Y cómo lo demostramos? En que seguimos practicando esto cada vez que podemos. Jesús nos dijo que lo hiciéramos todas las veces que nos encontramos. Bueno, nosotros no lo hacemos tan así, pero hemos establecido que por lo menos una vez al mes, el primer domingo del mes, tomamos en serio este recordatorio, pero que también es un anuncio de que creemos en su regreso. Porque si esto solamente fuese un anuncio de su muerte, bueno, con una vez alcanza y basta. Pero como lo seguimos haciendo, no tiene sentido anunciar la muerte de alguien una y otra y otra y otra y otra vez. Pero tiene sentido cuando anunciamos algo que todavía no sucedió. Entonces, cuando participamos de la cena del Señor, estamos manifestando nuestra creencia, nuestra seguridad de que todo está en control de Dios, ¿sí? Él murió, pero si seguimos anunciando su regreso es porque resucitó, ¿sí? Así que Él está en control aún de la mismísima muerte. En este momento vamos a compartir la cena del Señor, ¿sí? Antes de eso yo quisiera que oremos. Y si quizás no sabías esto o sos de esos que hoy se están conectando por primera vez, quiero decirte que es muy sencillo, Nosotros tenemos una mesa armada acá porque, bueno, yo en casa tengo el privilegio de tener una esposa que todo lo adorna así de esta manera y además que lo hace con tiempo, ¿no? Quizás te agarró de sorpresa este anuncio, esta enseñanza. No hay problema, porque lo que importa es el simbolismo que uses. En realidad lo que importa es lo que crees en tu corazón. Puedes ahora mismo ir a, no sé, a la alacena de tu cocina. Si tenés un pedazo de pan, traelo, aunque sea una galletita, no importa qué, ¿sí? Y trae algo. Si es vino, mejor, porque en todo caso estaríamos usando lo mismo que usó Jesús cuando compartió la cena con sus discípulos. Pero no te hagas problema. En la iglesia, cuando estamos todos juntos, lo hacemos con jugo, ¿sí? No importa el contenido. Lo que importa es que te tomes un rato con un acto simbólico, que manifieste lo que crees en Jesús, que crees en su muerte, pero que también crees en su regreso. Con todo esto que te dije, ya seguramente tuviste tiempo de ir a la cocina y volver, ¿no? Vamos a orar ahora. Vamos a orar y ahí en tu lugar quisiera que declares con tu oración esta fe, esta creencia, ¿sí? Mientras estamos orando, yo le voy a pedir a mi familia que también ellos se agreguen para que podamos compartir juntos este momento de cena, ¿sí? Y después, una vez que hayamos compartido la cena, quedarnos un momentito en adoración al Señor, ¿sí? Vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra nos da la convicción, no solamente de que Jesús murió por nosotros, sino también de que volverá. Señor, gracias por la convicción que vimos establecida en el corazón de Saulo, a quien transformaste en el apóstol Pablo. Gracias por esa convicción ejemplar en el corazón de Ananías, del cual sabemos tan poco, pero nos alcanza con saber que fue obediente.
Nosotros hoy, Señor, queremos parecernos a estos dos hombres que tuvieron ese encuentro tremendo contigo. Señor, entender que este es tiempo para que te manifiestes. Entender, Señor, que este es tiempo para que nosotros nos manifestemos, para que nosotros nos dejemos tratar por ti en la plena convicción de que estás en control de todo. Hoy, Señor, al terminar esta transmisión, volvemos a declarar que Dios está en control de todo, que Jesucristo sigue siendo el Rey y lo será eternamente, y que no habrá nada, ni esta pandemia, ni las que puedan llegar a venir, que cambie eso. Señor, estamos bien seguros de que Dios tiene todo bajo control. Ahora vamos a participar de esta cena, Señor, y lo hacemos en esta convicción. Bendigo a mis hermanos allí en su casa al tomar la copa, al tomar el pan. Bendigo a los que lo van a hacer por primera vez para que en su corazón sientan ese fuego apasionado y sientan aún tu mismísima presencia en su casa. Señor, cuando tomen el pan y cuando tomen la copa y estén declarando con su boca de que han creído en la muerte de Jesucristo, pero también en su resurrección. Y que además esperan su segunda venida, cuando vuelvas a hacerte cargo otra vez de todo esto que creaste para nosotros. Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su pan allí donde están. Tomen su copa, Si está papá allí en casa y querés oficiar de sacerdote, podés hacerlo. Si no, no hay ningún problema, cualquiera. Tome el pan allí, tome la copa, ¿sí? Y simplemente pueden decir, en el nombre de Jesús, participamos de esta cena con toda la iglesia en la plena certeza de que Dios está con nosotros. Que Dios te bendiga, no te vayas, tomamos la cena, seguimos adorando al Señor y nos vemos en la próxima transmisión.